Pensemos en esto por un momento. La habilidad más temida del cáncer, esa capacidad que tiene de expandirse por el cuerpo, y si la consiguiera de una forma que parece sacada de una película. Bueno, hoy vamos a sumergirnos en una teoría que suena a pura ciencia ficción, pero que podría, de verdad, cambiar por completo cómo entendemos a este adversario. Vamos a empezar con un número que es demoledor. Más del 90% de las muertes por cáncer no las provoca el tumor original. No, las provoca su capacidad para viajar y crear nuevos tumores en otros órganos. A este proceso se le llama metástasis y es, sin lugar a dudas, el verdadero enemigo a vencer. Así que este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver el gran misterio de la metástasis. Luego, nos meteremos con una idea bastante radical que intenta explicarlo. Veremos las pruebas que la apoyan, el debate que existe hoy en día, y al final, la nueva esperanza que todo esto podría significar. Y aquí es donde la historia se pone rara, casi una paradoja, porque a pesar de que la metástasis es increíblemente letal, el proceso en sí mismo es súper ineficiente. A ver, de los millones de células que se escapan de un tumor, la gran mayoría simplemente no sobrevive el viaje. Es como una carrera de obstáculos mortal. Primero, sobrevivir en el torrente sanguíneo, un ambiente súper hostil. Después, tienen que esquivar a nuestro sistema inmune, que es, literalmente, un ejército entrenado para destruirlas. Y si por algún milagro lo logran, todavía tienen que encontrar un buen lugar para instalarse y empezar a crecer de nuevo. O sea, es una misión casi imposible. Y claro, no es que no tengamos ideas al respecto. Existen teorías, por supuesto. Por ejemplo, la de semilla y suelo, que dice que las células solo pueden crecer en órganos que son compatibles con ellas. O la transición epitelio-mesenquimal, que es básicamente cuando una célula se transforma para poder moverse. Pero aunque estas teorías nos dan pistas muy buenas, ninguna responde la pregunta del millón. ¿Qué hace que esas poquísimas células que sí sobreviven sean tan especiales? Es justo ahí, en ese misterio, donde aparece una idea que, si bien no es nueva, está ganando una fuerza increíble. Es la hipótesis de la célula híbrida, y lo que propone es algo alucinante. Para volverse expertas viajeras, las células cancerosas no actúan solas. La palabra clave aquí es fusión celular. Y ojo, esto no es nada raro. Es un proceso biológico que pasa todo el tiempo en nuestro cuerpo. Es clave para cosas como la fertilización o para reparar nuestros músculos. La pregunta es, ¿qué pasa cuando este proceso natural ocurre en el contexto equivocado? Bueno, ahí es donde puede aparecer un lado muy oscuro. El mecanismo que se propone es fascinante. A ver si podemos imaginar la escena a nivel microscópico. Una célula de cáncer se encuentra con una de nuestras células inmunitarias, digamos un macrófago. Y en lugar de pelear, se fusionan. ¡Pum! Se convierten en una sola entidad, una célula nueva que mezcla todo lo de las dos, incluyendo su ADN, sus manuales de instrucciones. Pensemos en lo que esto significa. Es literalmente como una toma de control hostil. La célula cancerosa no solo elimina a un defensor del sistema inmune, sino que le roba sus habilidades. Es como si le quitara su pasaporte, sus credenciales para poder moverse por todo el cuerpo sin que nadie la detecte. Yo sé. Todo esto suena increíble, casi como el guión de una película. Pero ¿hay pruebas reales de que esto pase? Pues la respuesta es un rotundo sí. Y son pruebas muy convincentes. Una de las evidencias más fuertes viene de un caso clínico muy particular. Imaginen, una mujer que por otra enfermedad recibe un trasplante de médula ósea de su hijo. Años después, lamentablemente, desarrolla cáncer de riñón. Y aquí viene lo increíble. Cuando los científicos analizaron su tumor, encontraron algo que no tenía ningún sentido que estuviera ahí: el cromosoma Y. Claro, al ser ella mujer, todas sus células son XX. No hay forma de que tuviera un cromosoma Y. Así que solo queda una explicación posible, ¿no? Sus propias células cancerosas se habían fusionado con las células del trasplante de su hijo. Ahí estaba la prueba, una evidencia irrefutable. Y que no se piense que esto es una anomalía o un caso único.
Ya se ha encontrado evidencia de este tipo de fusión en muchos de los cánceres más comunes y letales, como melanoma, cáncer de mama, de pulmón, lo que nos dice que esto podría ser un mecanismo mucho más generalizado de lo que creíamos. Entonces, la gran pregunta ahora es, ¿y qué? ¿Qué pasa después de la fusión? ¿Qué es lo que gana la célula cancerosa con todo esto? Pues bien, lo que nace de esa unión es una especie de supercélula, un híbrido con un nuevo set de superpoderes que la hacen muchísimo más peligrosa. De repente, esta célula híbrida tiene todo lo que necesita para la metástasis. De la célula inmune se queda con la capacidad de moverse, de viajar, de invadir otros tejidos. De la célula cancerosa, pues mantiene su habilidad de dividirse sin parar. Y esta nueva combinación genética puede darle incluso más ventajas, como volverse resistente a los tratamientos o incluso camuflarse mejor del sistema inmune. Hay una cita que lo resume perfectamente. La fusión es como un atajo evolutivo para el cáncer. Y es que es así. En lugar de tardar años y años acumulando mutaciones una por una, con una sola fusión, ¡zas!, adquiere de golpe un montón de características nuevas y peligrosísimas. Ahora, para ser justos y tener la foto completa, hay que decir que esta teoría todavía no es universalmente aceptada. No, hay un debate científico muy activo y la verdad es que enfrenta desafíos bastante importantes. Por un lado, la teoría es genial porque explica cosas que antes no entendíamos bien, como por qué a veces los tumores se vuelven resistentes a los medicamentos tan rápido. Pero por otro, el evento de fusión como tal parece ser muy, muy raro. Y además, encontrar estas células híbridas en un paciente es dificilísimo a nivel técnico. Uno de los mayores problemas es lo que algunos llaman la materia oscura del cáncer. ¿A qué se refieren? A que la célula híbrida, con el tiempo, puede ir perdiendo las huellas de su pasado inmune, volviéndose invisible para los científicos. Es como un espía que se deshace de su disfraz. Y otro punto clave, no toda fusión crea un supervillano. La mezcla de genes es tan caótica que muchas veces la célula nueva es más débil o ni siquiera sobrevive. Es una apuesta muy arriesgada incluso para el propio cáncer. Y bueno, todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Si la fusión es tan importante para la metástasis, ¿podríamos hacer algo para detenerla? Porque si la respuesta es sí, se abriría una puerta terapéutica completamente nueva. La idea que está sobre la mesa es: ¿se podrían desarrollar fármacos que funcionen como un pegamento defectuoso, que simplemente impida que las células se puedan unir? Imaginen el potencial. Prevenir la metástasis antes de que siquiera tenga la oportunidad de comenzar. En resumen, el mensaje principal es este. La teoría de la fusión celular nos da un lente completamente nuevo para mirar el mayor problema del cáncer. Ya no se trata solo de ver células que mutan y mutan, sino de ver células que colaboran y se fusionan de la manera más siniestra que podamos imaginar. Y para cerrar, queda una reflexión en el aire. ¿Y si el gran secreto para frenar la metástasis no es correr detrás de las células que ya se escaparon? ¿Y si la clave está en impedir que, para empezar, consigan las llaves para salir de casa? Sin duda, esta idea nos obliga a repensarlo absolutamente todo.